A emprender hay que emprender siempre, hay que apostar siempre por uno mismo, no tener ningún tipo de miedo. No me puedo quedar con la espinita de no lo he hecho. Yo me arrepentí muchísimo de no haberlo hecho antes. Seguimos con un sistema educativo del siglo XIX, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque los coches no son los del siglo XIX, las casas no son las del siglo XIX, los empleos no son los del siglo XIX, entonces en mi cabeza no entiende por qué seguimos con un modelo educativo del siglo XIX. Me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Aquí entran muchas cosas, yo tampoco, yo lo siento de verdad, pero es que yo no he vivido el tema del funcionariado desde cerca porque no he tenido personas a mi alrededor. Ahora tengo muchísima gente a mi alrededor opositando, todos mis ánimos para ellos, pero no me parece el sistema que realmente te ponga delante al mejor profesor. Es muy importante lo de estar en activo. Parece una tontería, pero es reflejar a los alumnos, decir, estoy trabajando, estoy haciendo lo mismo que tú. O sea, estamos explorando, estamos produciendo, estamos... Cuando yo iniciaba una nueva asignatura en publicidad, lo que hacían era que te ponían un PowerPoint y te ponían normalmente el índice de la asignatura. Y cuando llegué a Bellas Artes pasó algo muy curioso, no lo hicieron todos, pero cuando iniciaban la asignatura te ponían un PowerPoint en el que te contaban quiénes eran y qué habían hecho. Y dije, claro, o sea, claro que sí, lánzate y las oportunidades vendrán a partir de ahí, o sea, cuando empieces a apostar, vendrán. Yo también un poco, por ejemplo, con mi podcast me lancé un poco, pues tenía gente a mi alrededor que evidentemente había emprendido y que quería que viniera al podcast, pero es que fue sacar el primero, el segundo y de repente viene Robert con Vivencia y a raíz de eso viene Pablo con Modistilla, a raíz de eso vienes tú y seguro que ahora cuando acabe el podcast me recomendarás a alguien. Al final el proceso es lo que a ti te demuestra que lo estás haciendo tú y las horas que inviertes tú, porque luego tú ves por ahí en redes y qué proceso, pero nunca ves y dices, ¿esto de dónde lo saca? Y es maravilloso como las oportunidades llaman a las oportunidades. Y eso solo pasa cuando apuestas por ti, cuando crees en ti, cuando crees en tu sueño. Y a veces las oportunidades salen de donde menos lo piensas, ¿no? Bienvenidos a 011 Project, un podcast sobre emprendimiento y redes sociales. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Portillo, es escultor y la verdad que lo conocí porque es pareja de Modistilla, que es en unos podcasts anteriores a este. Entonces no sé prácticamente nada de él, entonces no quiero presentarlo más porque quiero que ahora no nos cuente él. Lo que yo sé es que es escultor, por lo que he podido estar viendo en tus redes sociales. Yo tengo una vena artística en el corazón, siempre la he tenido, pero hace un poquito tiempo que estudié un año de Bellas Artes y pude como profundizar un poco más en este lado artístico y vi los grandes emprendedores que hay detrás de los artistas, que es algo en lo que jamás había pensado, pero claramente un artista al final es un emprendedor. Además, desde que eres muy pequeño y decides ser artista, ya estás emprendiendo un camino distinto al resto, que es bastante duro, ahora nos contarás. Entonces, cuando Modistilla me comentó a qué te dedicabas, le dije, tiene que venir al podcast y me dijo, a ver si se anima y nada, hoy está aquí. Bienvenido, Antonio. Gracias, me he animado. Y nada, cuéntanos un poco a qué te dedicas, cómo te presentas cuando conoces a alguien. Bueno, soy docente también, compagino mi vida laboral con mi vida artística. Estudié Bellas Artes, soy un artista que hace escultura blanda, que es una técnica que se asocia mucho a lo femenino, a la trayectoria histórica de las mujeres cosiendo y demás. Entonces la gente cuando me conoce es un poco choque porque no asocian mis piezas conmigo. Y nada, pues simplemente trabajo concepto del cuerpo, hago performance, narro también mis propias experiencias y las comparto en redes sociales. Al fin y al cabo hago arte por y para mí y eso para mí es lo esencial, es decir, me pasa esto, tengo este trauma, tengo esta inseguridad, tengo este miedo, me ha pasado esta cosa, tengo una imagen visual, le doy forma con diferentes materiales. También pienso que soy un artista conceptual, que trabajo el concepto más que la obra en sí o la pieza, sino también me gusta mostrar mucho el proceso, que es una parte muy íntima. Y así es como me presento, como un artista muy polifacético que intenta compaginar su vida laboral con su vida artística, que como decías tú desde pequeñito, pues sí que hay. Yo siempre he dicho, quiero ser profesor y quiero ser artista. Y soy las dos cosas. Y ahora es el ver, ¿no? Tomar decisiones. Y me parece interesante que tú estudiaste Bellas Artes porque es verdad que justo estábamos hablando antes del podcast que mucha gente que quiere ser artista por diferentes circunstancias, por presiones sociales, familiares o lo que sea,
aplaza ese momento o en un primer momento dice como no, voy a estudiar otra carrera y luego ya, si eso, en mi tiempo libre. Pero tú estudiaste Bellas Artes, o sea que tuviste que tomar una decisión que de cara a la sociedad, decir voy a hacer Bellas Artes, eso, ojito, que yo lo he vivido. Y entonces me gustaría saber un poco tirando hacia tu infancia o tu adolescencia, ¿en qué momento dijiste yo quiero ser artista y empiezo ya mis estudios aquí? Pues desde pequeño tengo la suerte que mis padres siempre me apoyan y me han apoyado. Fui a Barreira de extraescolares y tal. Y claro, llevo un colegio británico, internacional, todo el mundo espera de ti que estudies alguna carrera, alguna salida inmediata, una ingeniería, tal. Y entonces a mí mis compañeros y mis profesores, que ahora son compañeros también, tenían este tipo de burla de, ay, vas a estudiar Bellas Artes, con todo lo que estás haciendo, es como, ¿y luego qué? ¿Y el trabajo qué? Pero a los 16 dije, esto es lo que quiero, voy a ir a tope. Y sin dudarlo, nada, me matriculé en Bellas Artes y primero, segundo súper bien, tercero y cuarto una maravilla. Luego decidí hacer el máster de producción artística también, 2 años, más en la carrera, por ese shock de decir, claro, te meten este miedo y esta presión social de vas a ser artista y que vas a hacer macarrones, collares de macarrones, vas a vender cuadros, vas a decorar casas, vas a hacer escaparates, tal. Y dije, jope, tengo este miedo de ahora mi vida laboral, que va a ser de mí. Pero por suerte, esos 2 años me dieron a mí un... No. Estoy en la mierda. Es que no pasa nada. Yo que hice Bellas Artes, además yo no había estudiado antes en un bachillerato artístico ni nada parecido, ni en una escuela que fomentara mucho el arte. Entonces, cuando yo me metí en Bellas Artes, pude ver el abanico amplísimo que había dentro del mundo del arte, que yo pensaba que era, pues nada, luego te pones a producir efectivamente obras de arte, pero me di cuenta de que luego hay un montón de másters de que, o sea, la producción artística al final es como una pata de las muchísimas que hay dentro de las Bellas Artes. Entonces me parece curioso que tú ya desde pequeño supieras que querías producir arte y que cuando ya te metiste y estudiaste la carrera y viste todo lo que había, seguiste diciendo, yo quiero producir arte. Entonces, a día de hoy eres escultor, además has dicho de escultura blanda, es como lo concreto dentro de lo concreto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo viviste tú tus años de estudios teniendo que dibujar, pintar, cosas que a lo mejor no son tus técnicas como más desarrolladas? ¿Cómo viviste todo esto y cómo decidiste centrarte en donde a día de hoy te has centrado? Claro, yo por ejemplo dibujo, me encantaba, un profesor que a mí maravilloso. Es que el profesor lo hace todo. Y la verdad es que disfrutaba muchísimo. Pintura es algo que a mí a día de hoy, si lo ven mis alumnas me van a decir, oye, se me atraganta un poco, pero al final sí que necesitas una base de todos los conocimientos al principio de lo básico, pero sí que luego en las optativas vas viendo, claro, yo me enfoqué más en escultura, en performance, en escenografía y demás, pero no hay una asignatura que te diga escultura blanda, no se da. Y entonces era en el momento de hacer el TFG, yo tenía ya mi tutor, ya tenía ya el tema y quería hacerlo con escultura, diferentes técnicas, moldes y tal, pero me di cuenta que me faltaba algo, joder, la tos, que me faltaba como un sello propio, algo más de mi propia identidad, ¿no? Y mi abuela sí que es una señora que cose mucho, mi tía también, y me fui con ellas un momento de parón y empezamos a coser y a disfrutar y demás, y empecé a explorar y si cojo una media y la relleno de guata y se empieza a coser, es como si fuese barro, pero con materiales textiles, y empecé así en plan tontería a probar con pequeñas piezas muy pequeñitas, sin ningún tipo de forma ni yendo hacia lo anatómico, pero empezó a resultar me está gustando, estoy de repente descubriendo una técnica que se asocia a mi familia también, empiezo a investigar artistas que también han hecho la misma técnica y veo que tampoco es algo que se lleve aquí en Valencia, luego ya se ha ido llevando más, pero al principio muy poca gente hacía escultura blanda y para mí era como voy a enfocarme y voy a descubrir algo nuevo para mí, y con la suerte de contar con un apoyo de mi familia y una red de mujeres que me han ayudado y me han enseñado la máquina de coser, a coser a mano y demás. Y
Y al final el TFG pues hizo una instalación artística de 7 piezas blandas con formato antropomórfico, en plan figuras humanas y esto demás. hace cuánto hace? Eso fue en el 2015, hace ya un tiempecito. Pero claro, ya llevo muchísimos años ya perfeccionando, equivocándome, explorando con la escultura blanda. Desde simplemente hacer piezas con medias, con una base de algodón y tal, hacer como un patrón. Y ya llevo muchos años. Y desde ahí que no salgo. Hay una adicción a coser, es como un momento de relajación, un mantra, que me puedo pasar horas hasta que me salen callos en los dedos y digo, vale, ya. Y es muy interesante el tema de la costura porque hay una alusión directa a lo tradicional y luego a la piel. Como utilizo medias y el relleno de la guata es blando y tal, la gente o lo rechaza y dicen, qué raro, porque no es un material escultórico al uso. La gente está acostumbrado a madera, metal, mármol, y cuando ven algo que es como de orgánico, Sí. sin ser tan orgánico, porque la media no es orgánica, pero hay una alusión al cuerpo, entonces la gente se asusta un poco. Sí, es como que perturba ese... Sí, pero también me gusta generar ese tipo de rechazo. Luego es verdad que una vez que descubren mi obra ya empiezan a entenderla y ya no hay ese rechazo. Me gusta mucho que decidieras como meter algo de ti, de tu familia, como decías. Además, algo que a mí me dijeron mucho cuando yo estaba estudiando Bellas Artes es que artistas hay muchos, más hoy en día, entonces es esencial que te diferencies. O sea, es súper, súper importante que encuentres una forma de diferenciarte y definitivamente lo encontraste y encima pudiste tirar de ti, de tus raíces, que me parece algo precioso que yo también hago mucho e intento incorporar en mi vida, porque a veces la gente, por tender a diferenciarse, tira a mirar, vale, ¿qué se lleva ahora? Ahora pues las redes sociales, no sé, como que intentan diferenciarse con la moda, que es como casi lo contrario de lo que debes hacer, pero claro, es muy arriesgado decir, pues voy a coger esta media, algo que no se ha hecho, porque sabes que de primeras va a causar rechazo y la gente tiende más a decantarse por las cosas más seguras. Y el arte es lanzarte a lo que no sabes, al final. Claro, yo siempre digo que mi equipo es mi familia. Bueno, mi padre sobre todo, que es mi técnico. Yo voy con mis ideas locas y me dice, bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, hay la gravedad, exacto. Él ya te explica las leyes. Me dice, ¿esto cómo lo vamos a colgar? Y yo... No sé, que flote. Claro, entonces es muy guay poder trabajar con tu familia y también narrar la historia y al final todo el mundo, en mi familia tengo a mi abuela que me hace tal, mi tía que tal, mi padre, o sea, estamos todos compinchados. Aquí todos artistas. Y es que lo que pasa es que sí que me he dado cuenta que la gente es como muy comercial a la hora de vender su arte, ¿no? Es lo que decías tú de seguir modas, ¿no? Yo nunca he seguido una moda, nunca voy a ceder a lo que es mi marca personal o mi signo de identidad por likes, por followers, por vender. Sí que es verdad que hay muchos artistas que al final todo el mundo necesita dinero, eso todos tenemos que comer y entonces deciden emprender y generar piezas un poco más comerciales, más vendibles, más de decoración. Que no me tachen aquí los haters, pero yo siempre he sido decir, bueno, es que al final es mi historia, es mi propia experiencia, no me veo... Es más, cuando hago encargos me cuesta mucho el ceder a dibujar a una persona que no sea yo o de mi ámbito familiar o de coser algo para otra persona, también me cuesta. Te iba a decir, siempre digo algo que admiro de la persona que tengo delante y bueno, ya os digo que no conozco mucho, entonces voy a hablar desde lo que yo percibo como desde fuera, ¿no? Y creo que lo he comentado alguna vez, pero yo me leí un libro que se llama El camino del artista, que se lo recomiendo a todo el mundo, se lo recomiendo a todo el mundo, pero si eres artista, evidentemente más. Y decía que es muy importante que tú no le pongas a tu arte, sea cual sea, la responsabilidad de que te dé de comer. Porque lo que vas a hacer es matarlo. O sea, cuando tú te sientas y dices, no, es que esta creatividad tiene que salir, la has cagado. O sea, ya ahí acabas de sentenciar ese proyecto. Bueno, igual tienes la suerte, hay gente que bajo esa presión saca cosas muy buenas, pero por regla general
sale mierda. Entonces, me parece muy interesante que tú estés siendo profe y que además te guste, porque algo muy típico dentro del mundo del arte es que a mí esto me lo dijo mi profesor de plástica, que es que los profesores dentro de Bellas Artes, del mundo del arte en general, suelen ser artistas frustrados. Entonces, a mí me parece muy interesante tu caso de que ya desde pequeñito querías ser artista y querías ser profe, porque hay muchos profesores, sobre todo en la universidad, y, no sé si... Bueno, en la universidad pública, que lo que quieren es investigar o crear su arte o tal, pero tienen que ser profesores, y yo eso lo he vivido en Bellas Artes. O sea, profesores que literalmente no querían dar clase, o sea, lo odiaban, odiaban ese profesor con los alumnos, lo detestaban, pero para poder tener su puesto en la universidad o su puesto de investigador necesitaban tener X horas de docencia. Y eso acababa frustrando muchísimo a los alumnos. Entonces, lo que yo veo desde fuera de ti, admiro mucho que, o sea, te encanta hacer tu arte y quiero seguir creando y quiero llevar esto al máximo lugar, pero no me olvido de que tengo que comer porque somos seres humanos con unas necesidades y tal. Entonces tengo que ganar dinero, pero que encima de esa forma de ganar dinero hayas encontrado una que encima te guste y que disfrutes. Entonces, si quieres hablar un poco más de esa parte de profe... Muchas gracias, estoy aquí ya, vamos. De profe. Es que empecé muy joven, a los 21, y cubriendo la baja de el que fue mi profesor, que era mi compañero. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hablando, él me decía, es que me da la sensación que te he vendido aquí muy pronto y que, en cierto modo, te he limitado las alas con tu arte, porque no quiero que acabes como yo, frustrado, que he tenido que rechazar mi sueño de ser artista porque es muy complicado y tal, y ahora estoy en la docencia y no quiero que te quemes. Pero yo lo vivo desde un punto de vista de... A mí me apasionan mis alumnas, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, y la verdad es que disfruto muchísimo porque están tan perdidas al principio, tan desesperadas, tan de me da miedo el futuro, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a estudiar. Y ver adolescentes hablando temas tan personales, tan de identidad de género, siendo tan... Es que a mí me apasiona cuando me hablan de sus proyectos, sus ideas locas, yo les sigo, poder dar una clase de performance en el colegio, poder hablar sin tapujos, que vengan, que me busquen, que me manden emails, que tal, oye Tony, me ha pasado esto, o que vengan a mis exposiciones también, que siempre invitadas, y siempre hay un par que vienen a todo y se apuntan, y yo lo veo como parte de mi trabajo artístico también el influenciar a gente joven, es decir, sigue tu sueño, estudia Bellas Artes, o si no vas a estudiar Bellas Artes, estudia algo que te apasione y que vayas a dibujar, que vayas a potenciar tu creatividad. Y tengo, lo que digo yo, una vertiente artística que es mis pequeñas discípulas de la escultura blanda, y a mí es un trabajo que me gratifica mucho el poder ver a adolescentes llegando a un acabado, por decirlo así, más universitario, en un estado temprano de bachiller. Es decir, estamos haciendo ya cosas muy cañeras, muy heavies en el cole, y no hemos estado en la universidad. Simplemente yo también es que soy muy cañero y les hablo de artistas que no estudias hasta que no estás en tercero o en cuarto de carrera. ¿Y de qué das clase en concreto? Artes visuales, que es una cosa, es una asignatura que pertenece al bachillerato internacional, no está dentro del sistema español y es simplemente potenciar la creatividad del alumno. Yo no tengo un temario, yo no tengo libros. Qué guay. Ellas vienen con un concepto y un proyecto y me dicen, por ejemplo, voy aquí a hacer un poco de spoiler de mis alumnas, tengo una que está haciendo cultura española, pero la cultura underground, quiere hacer una burla de España. Y entonces yo le voy soltando lo que ella necesita. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer un trabajo de la veneno? Vamos a hacer el veneno. ¿Cómo? Pues vamos a hacer una performance, vamos a tal. Entonces, es como si yo fuese el tutor de un TFG o un TFM. Vienen ellas con la idea, yo les doy los artistas, las técnicas, los materiales, vamos a hacer alginato, vamos a hacer moldes, tal. Entonces, una libertad
brutal. Qué guay. O sea, yo, has dicho el alginato, me acuerdo en escultura, las cosas que hicimos con el alginato, súper guay, es un material súper entretenido. Para el que no lo sepa, es lo que te ponen cuando... Los dentistas. Los dentistas cuando te ponen brackets, te ponen una cosa que da un asco tremendo en la boca, que es como una masa que al principio es blandita y luego se pone dura y coge la forma de lo que haya dentro. Se usa mucho también para lo típico de Instagram, de las manitas cogidas, te meten la mano dentro del molde. Solo, un poco para la gente que no sepa lo que es. Y claro, yo evidentemente esto lo hice en primero de Bellas Artes, pero dije, madre mía, no me imagino a la Noelia de 15 años en clase, o sea, a mí me llegas a poner eso y yo estudio Bellas Artes, pero directamente, o sea, yo ni me meto en publicidad. Ya sabéis todos a mi colegio, tal, que no. Sí. No, la verdad es que, claro, si cogemos un uso común de alginato, que es para hacer una copia exacta de los dientes, vale, te limitas. Pero yo, real, que le he echado alginato a toda la cara de una alumna, en plan, vas a respirar por 2 pajitas, no te preocupes, vamos a salir de esta. Pies, orejas, o sea, de todo. Cuando está la creatividad, una vez que lo ven, dicen, se vuelven locas y dicen, vamos a hacerlo de todo. Es una fantasía de todo el mundo. Y si quieres, si te apetece, hablamos del sistema educativo. Venga, va. Porque me parece muy interesante, era algo que no sabía, o sea, no sabía que eras profe de un instituto privado. Y por lo poco que estás contando ahora, que me has dicho solo que no tienes un temario a seguir, es como, me apetece profundizar en esto, porque el sistema educativo yo creo que está muy mal planteado. Seguimos con un sistema educativo del siglo XIX, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque los coches no son los del siglo XIX, las casas no son las del siglo XIX, los empleos no son los del siglo XIX, entonces en mi cabeza no entiende por qué seguimos con un modelo educativo del siglo XIX. O sea, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, sí que es verdad que dentro del sistema educativo que hay en nuestro país está la parte pública, que es la más restrictiva, en la que sí que hay unas cosas que hay que impartir, y luego está la parte privada. Pero hasta donde yo tenía entendido, en las universidades privadas y todo esto, también tienen unas cosas que cumplir, tienen más manga ancha, por así decirlo. Pero bueno, vamos a hablar. Venga, opinión del sistema educativo. A ver, yo es que hablo también desde la ignorancia, es decir, yo nunca no he recibido educación española al uso. No sé nada del sistema, o sea, lo sé porque lo tengo que estudiar después, pero no lo he vivido en primeras carnes. Entonces, yo siempre he tenido la suerte de ir a un cole muy flexible con el tema del temario y que se potencia la creatividad y el pensamiento crítico desde pequeño, pero cuando hice las prácticas en un cole, hice las prácticas en un instituto público, tuve suerte que era un colegio, o sea, un insti muy moderno, muy actual, trabajando tema de la diversidad, haciendo desfiles de moda, haciendo encerramientos de la diversidad. O sea, que también hay centros y centros, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando yo estaba, claro, yo llego, ¿no? El máster de profesorado de secundaria y me dicen que tienes que aprender todo el temario que se da en las diferentes etapas educativas de la ESO. Y digo, claro, yo es que esto no me suena a nada. Y es todo como muy reglado, muy casposo, muy pesado, muy duro, tienes unos tiempos muy limitados, tienes que llegar a todo. No, o sea, no, hay que cargarnos eso. Más que nada porque, o sea, hay cosas que te van a servir y cosas que no, pero meterlas con calzador, por meterlas, por llevar a un tiempo, no. Unidades didácticas desfasadas, tampoco, o sea. Entonces yo iba completamente como un extranjero, como una persona que a mí me miraban como digo, yo soy un alien, ¿no? Estoy en el máster de educación secundaria, llevo ya 3 años trabajando en un cole, no entienden qué hago yo trabajando sin tener el máster, no entiendo el sistema educativo español, es algo que yo no he entendido ni he probado nunca, me lanzan a las prácticas, o sea, yo iba muy a ciegas. Y yo me quedo con el mío, con el internacional, más que nada porque yo no estoy siguiendo unos límites, ni yo voy a mínimos y a mí me exigen ciertas cosas y yo cumplo esas cosas, pero por ejemplo no tengo un contenido que dar reglado de tienes que dar estos temas y tienes que dar la línea, el círculo, tal, no. O sea, yo tengo la libertad de cátedra de hacer lo que yo quiera en mi clase y eso es una libertad que me la guardo como un tesoro y que no abandono. Pero sí que lo que decías tú, que la educación española en general está muy limitada a seguir un temario todo muy reglado,
profesores ya cansados, mismo temario, pero no son ni los mismos alumnos ni las mismas realidades, a nivel contexto social todo está cambiando y no hay flexibilidad y no hay cabida para lo inesperado, ¿no? Yo, por ejemplo, me viene una alumna con una crisis de identidad de género brutal y yo dedico esa clase a ese conflicto interno. No estoy pensando en, joder, no estoy dando ahora Van Gogh, ¿sabes? O sea, y eso es muy complicado cuando estás en un colegio o en un instituto público y hay que llegar a unos tiempos, está todo muy marcado. Sí. Yo estudié en un colegio concertado, que es una cosa un poco mixta a mi manera de entenderlo. Yo lo siento si lo estoy diciendo mal, pero a mi manera de entenderlo creo que es como que no es público, evidentemente, porque ellos tienen el derecho de elegir quién entra y quién no entra. Era un colegio católico, romano, apostólico, todo, ¿no? Era de curas. Y la verdad es que ahora, viéndolo con perspectiva, creo que mis padres tomaron la mejor decisión que podían con los medios que tenían y estoy muy agradecida y me ha dado personas increíbles. Y ahora estoy viendo y siendo mucho más agradecida con lo que viví en ese colegio. Pero es verdad que yo en ese momento lo vivía desde el horror máximo. Además, yo era como súper rebelde. Pero he conectado mucho con una cosa que has dicho. Nosotros teníamos una asignatura que se llamaba tecnología, si no recuerdo más, era en tercero de la ESO. Y era bastante guay porque era de repente algo súper distinto. O sea, ya no era sentarte en una clase, era un taller, en vez de una clase era un taller. Y había herramientas, de repente usar madera, técnicas súper distintas. Yo lo vivía como una clase de plástica. Yo lo de tecnología y tal, para mí eso era la excusa, ¿no? Para mí era una clase de plástica y lo disfrutaba un montón. Pero el caso es que teníamos que hacer como proyectos, ¿no? Y recuerdo perfectamente que teníamos que hacer un avión de madera que daba como vueltas sobre un eje y también teníamos que hacer un ascensor. Pero que es muy guay y la verdad que fue muy entretenido hacerlo, pero la cosa curiosa es que esos proyectos fueron los mismos durante 15 años. Yo tengo una hermana mayor que tiene 4 años más que yo, que ha ido al mismo colegio que yo, tengo unos primos que iban un curso por encima de mí, tengo prácticamente familiares directos que iban por debajo de mí al mismo colegio. ¿Qué pasaba? Que mi hermana hizo un avión en, no sé, 2009, no lo sé, y ese mismo avión, se recicló, pasó a mis primos, o sea, como que ya... En clase hacíamos como que hacíamos algo, pero luego presentábamos el proyecto que mi hermana hizo hace 4 años, lo presentaron mis primos, luego lo presenté yo, luego lo presentaron más para abajo. Entonces es curioso el decir, claro, es que no ha cambiado el proyecto y echa la ley, echa la trampa. Claro. Entonces, si tú durante 15 años estás proponiendo el mismo proyecto, lo que va a pasar es que ese proyecto va a pasar hacia abajo. En cambio, si tú dices cada año va a ser distinta la temática, estás forzando al alumno a una creatividad y a poner... a sacar sus skills, no sé cómo decirlo, sus capacidades en juego. Entonces, por lo que tú dices, al final, si el propio sistema educativo te está imponiendo que hay que hacer un avión de madera que está genial, pero como que no se va más allá. A veces como, no, es que en 2000 no sé qué se aprobó que metemos esta asignatura y está genial, pero es como que eso no se revisa. Y es lo que tú dices, los temarios, todo hay que revisarlo constantemente. Está claro que ir tan a lo específico de esta alumna está teniendo este problema y hoy mismo lo cambio todo, entiendo que eso solo pueda pertenecer a cierto tipo de colegios que tienen más flexibilidad, pero yo creo que al menos de un año a otro se debería estudiar un poco qué ha cambiado en el mundo. No es lo mismo, el año pasado no había una guerra prácticamente mundial, este año sí, todo lo que está pasando con la identidad de género, cómo ha cambiado todo. O sea, hace 10 años de esto nadie hablaba, no se podía hablar, en clase había y dicho mal y pronto, un maricón y ya está, y eso era como una cosa, pero ahora hay como todo un abanico y creo que todo eso hay que atenderlo, o sea, y cerrarte los ojos y no verlo, es que lo que va a pasar es que, vale, si tú vas a criar a unos alumnos aquí, pero es que luego van a ir a la universidad y de repente... Una bomba. Te explota una burbuja total. Sí. También te voy a decir que voy a echar un capote a esos profesores que hacen el mismo proyecto pobres. Sí. Porque es lo que hay. Yo creo que con los pocos recursos que hay, el poco tiempo que disponen, que está claro que 15 años son muchos años, o 10 o 5, pero sí que es un momento de decir, me funciona, ¿no? Hago este proyecto, pienso que es innovador, me funciona, lo estiro. Guay, pero hay que cambiar un poquito.
Pero sí que he hecho yo voy a Sí. echar un capote porque Sí. es muy complicado con Sí. el tema del tiempo y cuadrar. Sí que es verdad que si hay que hacer una unidad didáctica o un proyecto que atienda a la diversidad, porque a mí me hacía mucha gracia un profesor mío en el máster, de hay que atender a la diversidad. Y yo, mira, digo, es que el 100% de mis alumnos son diversos, cabrón. O sea, ¿qué quieres que haga? Atender a la diversidad, ¿qué es? Favorecer al que tiene altas capacidades y atender a alguien que igual tiene unas capacidades un poco más limitadas, porque yo, si tengo que atender y especificar actividades para atender a la diversidad, es que tendría que tener tantos proyectos como tantos alumnos cada semana, cada día. Sí. Y era imposible. Y él se reía. Y era el de psicología, ¿eh? Pero yo decía, es que lo siento, o sea, es que la diversidad en el aula es tan grande que es lo que te decía yo, digo, yo por suerte mis alumnas cada año vienen con conceptos diferentes y ellas son las que marcan los tiempos y demás, y al final yo tengo la suerte de que no repito nunca nada. O sea, al final montamos una expo, hay ciertos textos que hay que redactar y tal, pero es todo muy diferente, porque lo marcan ellas, el concepto. Es que al final es una empresa, o sea, Sí. eso es lo que... Porque a veces esto la gente no lo entiende de los colegios privados, que al final es una empresa y está ahí para ganar dinero, y eso, o sea, es una realidad. Parece que está feo decirlo, pero es No, que, es que la es. realidad es una empresa que sus clientes pues son en este caso los papás de los alumnos que están buscando la mejor educación para sus hijos y pagan para ello pues X cantidad, la que ellos consideren. Entonces, al final, como cualquier empresa, si han encontrado sin hacer un proceso de selección la persona idónea, pues ya está, no tienes por qué darle explicación a nadie, no es como el tema de opositar. Es que bueno, aquí entran muchas cosas, yo lo siento de verdad, pero es que yo no he vivido el tema del funcionariado desde cerca porque no he tenido personas a mi alrededor. Ahora tengo muchísima gente a mi alrededor opositando, todos mis ánimos para ellos, pero no me parece el sistema que realmente te ponga delante al mejor profesor. Totalmente, o sea, te va a poner al tío que más ha estudiado, que tiene más puntos dentro del tema de la posición, que desconozco absolutamente cómo funciona, sé algo, pero te va a poner al tío que más ha estudiado, ya está. Pero eso no quiere decir que sea el mejor profesor. Y encima con los funcionarios pasa algo que no digo todos, de verdad, no, es que va a haber hate por esto, pero bueno, es lo que hay. Tienen asegurado su puesto y llega un punto en el que están muy cómodos. Y el ser humano tiende a acomodarse. Creo que nos pasaría a todos, ¿no? Si tú tienes seguro que a ti no te van a echar en tu puesto de profesor, pues te vas acomodando y llega un punto en el que estás desfasado y no te pueden tirar porque entonces todo se vuelve como claro, a mí, por ejemplo, cuando estoy haciendo el máster, tengo varios profesores y me dicen, oye, Tony, yo te veo un perfil de la pública. Y yo, vale, ¿por qué no opositas? Y yo, mira, sinceramente estoy un poco en tu línea, es decir, no creo en ese sistema de evaluación de que yo me tenga que estudiar 70 temas, vomitarlos, hacerte una prueba artística. ¿Qué más quieres de mí? ¿No? Ya tengo la carrera, ya tengo el máster, ya tengo tal, ya tengo mi experiencia. ¿Qué necesito yo para demostrar que soy un buen docente? ¿No? Y lo que decías tú de que seas tú el primero, que seas tú, consigas un buen número en la plaza y en la bolsa, no te va a asegurar que sea un buen docente. Y yo en el máster me di cuenta que al final era en plan de, es que hay que sacarse esto, unas oposiciones es fácil, tal. Y yo decía, mira, yo he estado trabajando 4 años sin título y no me considero menos docente por no tener el título. O sea, yo he ido aprendiendo sobre la marcha y todo es un papel, todo es un esfuerzo, todo es un cansancio, todo es un ir a degüello, hacer cursos, parar, es no vivir. Y yo nunca me veréis haciendo una oposición, no por nada, sino porque pienso que no estoy preparado para machacarme mentalmente más y estudiar más. Y es algo con el que yo no comulgo, no creo en ese tipo de lecciones y no tendría la libertad que tengo en el colegio, por ejemplo, en el que estoy. Y claro, a mí es que, fíjate, fue el crear un puesto de trabajo inventado. Vamos a sacar otro profesor que viene solo a dar 2 horas. Y eso es súper interesante y eso solo puede hacer el cole privado. Y eso es una inversión para la empresa grande. Es decir, voy a pagarle a este tío que viene aquí 2 horas a dar clase de arte, pero he de decir que vende muy bien. Es decir, nuestro antiguo alumno, ahora docente.
Sí. ahora tal, con la carrera tal, con el máster tal, con la exposición en tal. O sea, todo va sumando. Sí, es que lo que pasa también dentro de los colegios privados, bueno, y también de la sanidad, los colegios públicos, la sanidad pública y tal, es que todo requiere como un sistema burocrático detrás. Yo solo viví en mi instituto, que yo sí que fui a un instituto público, o sea, hice bachillerato en un instituto público, y ahí sí que lo viví desde dentro. No, es que para esta asignatura hay que crear un puesto, pero eso hay que pedirlo al ministerio, que te lo tiene que conceder, que igual pasan 5 años hasta que se concede esa plaza y tiene que... Bueno, o sea, hay toda una historia detrás que es como, es que si lo pedí hace 5 años es que igual ha cambiado todo y ya no lo necesito, ahora necesito 2 o otra cosa. Entonces, al final una empresa privada tiene la flexibilidad de decir, a su esta necesidad se cubre. Por eso Totalmente. me parece mucho más interesante. Totalmente, y mi cole la verdad es que por suerte siempre es en plan de... ahora, por ejemplo, muchísimos niños ucranianos, ¿no? Pues vamos a ampliar las horas de español como lengua extranjera y va a ser como si fuese una lengua castellana, las mismas horas. Hay que atender a las realidades, ¿no? Son familias refugiadas que están huyendo de una realidad y necesitan el idioma, necesitan adaptarse, empezar su vida nueva aquí, que vienen con muchas mochilas, muy complicado y tal, pero es un decir, necesito algo que me vaya a distinguir de los demás y lo que tengo que atender a mi cliente, ¿no? Necesitan el español, se lo doy. Necesitan apoyo psicológico, se lo doy. Necesitan una orientadora en secundaria formada, se lo doy. Entonces lo que dices tú, el poder invertir para atender las necesidades, yo estoy muy agradecido. Sí. Y en esta línea, también creo que tú como artista, que eres como profesor y artista, yo creo que a ti como artista, de repente estar conectado con esa fuente de creatividad, que encima somos adolescentes que están viviendo un montón de cosas preciosas que ocurren en la adolescencia y muy duras también vividas desde el adolescente, yo pienso que es una fuente de creatividad increíble. Yo tuve una profesora maravillosa de escultura que se llama Rocío Garriga, que también es escultora, maravillosa, que ella también producía artísticamente, aparte de exposiciones muy chulas y bastante reconocidas, está dentro de una galería, o sea, muy guay. Ella nos decía, yo es que jamás voy a poder dejar de ser profesora porque es que creo que se me agotaría mi fuente de creatividad. Ella decía que aprendía muchísimo de nosotros, le mantenía como conectada con el mundo real, con lo que estaba pasando. Y también lo típico que dicen de cuando lo enseñas, lo aprendes de verdad. Hasta que no lo haces el ejercicio de interiorizarlo, esquematizarlo en tu cabeza para expresarlo y comunicarlo de la mejor forma, es cuando de verdad lo interiorizas. Entonces, como que al final también se tiene esta imagen del artista que está metida en su cueva. O sea, no, yo me imagino al típico artista tradicional que crea cuadros o obras o lo que sea, está en su cueva. Al final es una profesión súper solitaria, creo, ¿no? Ese artista que lo vive de esa manera, súper solitaria, súper desconectada del mundo real, a no ser que te esfuerces infinitamente en conectarte. Y al final tú tienes esa otra pata maravillosa, súper conectada, que entiendo que es una fuente de creatividad absoluta para ti. Que también me gustaría un momento de ser ermitaño y estar en mi cueva. No, sí, la verdad es que yo lo veo como un hervidero de nuevos artistas que están ahí emergiendo, que vienen con sus cosas. Tony, ¿has visto esto? Tony, voy a hacer esto. O una tontería, ¿no? De, oye, Tony, es que quiero proyectar sobre... Bueno, Mr. Tony. Es que quiero proyectar sobre... Quiero hacer un vídeo de Abascal megapolítico, siendo súper bestia con el tema de las lenguas cooficiales. Le quiero poner una lengua blanda, gigante, tal, pero quiero proyectar imágenes de él. ¿Cómo lo hago? Y entonces es una chorrada porque con los recursos que tenemos digo, mira, no te voy a enseñar ahora yo un Photoshop ni un Illustrator, pero vamos al Canva. Te voy a enseñar yo a hacer una plantilla en Chroma y tal. Y flipan. O vienen y me dicen, Tony, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y yo. Entonces es una cosa de yo aprendo, tú aprendes, hablamos y luego yo me vuelvo a casa y digo, voy a desconectar, pero no puedo porque estoy pensando en tengo que traerme esto, tengo que hacer esto, voy a hacer yo una prueba primero para ver cómo sale y tal. Y entonces es una cosa de que yo obviamente les potencio, pero ellas a mí también. Siempre es una cosa de dar y recibir y luego irme a casa pensando, digo, hostia, pues esto le ha quedado de puta madre. Digo, pero si lo hago yo es un poco plagio, no sé. Es decir, o incluso, sí, está ahí ese... O incluso ellas de, oye, Tony, es que estoy haciendo esto y es muy parecido a lo tuyo. Digo, da igual, ve más allá.
sea, yo me he quedado aquí, tú lánzate allá. O quiero trabajar esto. Y yo, pues toma este libro. ¿En serio? Y yo, sí, digo, chica, no sé, es mi libro, toma, cógelo. Vale. Y yo creo que es muy importante también que yo siempre empiezo mis clases con, mira, soy Tony, tal. Estos son mis cuadernos de hace 5 años, de hace 4, de hace 3, de hace 2, de ahora. Míralos. Porque yo al final hay que romper esa barrera de yo les voy a evaluar y yo les voy a ver sus dibujos y yo les voy a poner nota y yo voy a estar ahí dando feedback y voy a estar... Y es un momento como que se sienten a veces al principio un poco intimidadas, decir... Y entonces es un momento de decir, oye, mira, ¿qué te parece? Mira mi boceto, mira mi tal, mira mi diario. O sea, es que yo quiero que rompan esa barrera y que vean también lo que estoy produciendo yo o lo que he dibujado yo, y mi compañero también lo hacemos también conjuntamente, porque al final queremos que sea como una pequeña familia en el que se generan unas dinámicas y demás, pero no quiero que sientan la presión de yo soy el que te está evaluando, no sientas miedo, ni digas, es que mi dibujo es una mierda. Bueno, es que es un boceto. Al principio va a ser una mierda. Sí. Vamos a ir trabajándolo, no te preocupes, porque me vienen con mucho miedo. Sí, es muy interesante eso que has dicho, y yo no noté mucho la diferencia entre estudiar mi carrera de publicidad y después estudiar el año de Bellas Artes. Yo siento estar hablando tanto de mi vida, pero es que siento que va como muy en sintonía y que aporta mucho Eres tú la invitada hoy a la conversación. Y lo noté muchísimo porque cuando yo iniciaba una nueva asignatura en publicidad, lo que hacían era que te ponían un PowerPoint y te ponían normalmente el índice de la asignatura, o sea, lo que íbamos a dar. Y cuando llegué a Bellas Artes pasó algo muy curioso, no lo hicieron todos, pero cuando iniciaban una asignatura te ponían un PowerPoint en el que te contaban quiénes eran y qué habían hecho. Y dije, claro, o sea, claro que sí. O sea, mi profesora de escultura pues nos contó, pues mirar, no desde el ego, no desde el yo soy esto, no, sino desde el decir, yo tengo una historia personal, he vivido muchas cosas, esto es en lo que yo soy profesional, por si te interesa ahondar un poco más en esto. Pero, y no lo que me pasó en Publi, que era como, te voy a hablar de esto. Y yo, por ejemplo, recuerdo un profesor de marketing que en realidad era maravilloso, me encantó en Publi, me encantaba ese profesor, pero nos dijo que él salió de la universidad y se metió a profesor directamente de marketing. Entonces él nunca había trabajado en una empresa, nunca había hecho marketing. Había sido profesor de marketing sin haber hecho marketing nunca en su vida. Y era maravilloso el profesor, ¿eh? O sea, de verdad que era maravilloso. Pero eso creo que es muy común, que hay gente que se mete a profesor sin haber vivido eso que está enseñando. Entonces, esto es algo que yo viví en Bellas Artes, y es que absolutamente todos los profesores que tuve en Bellas Artes estudié en la Universidad Politécnica de Valencia, universidad pública. Yo también, hola. Y todos los profesores que tuve estaban en activo en ese momento produciendo obras y tenían un currículum, un portfolio, llámalo como quieras, súper amplio, y me pareció súper interesante. O sea, ¿quién te está enseñando? Es muy importante lo de estar en activo. Parece una tontería, pero es reflejar a los alumnos, decir, estoy trabajando, estoy haciendo lo mismo que tú. O sea, estamos explorando, estamos produciendo, estamos tal. Lo compagino ahora con tal. O sea, es que es súper esencial que el docente, en mi caso, esté en activo, porque, es decir, estoy justificando también, al final, estoy dando clase, estoy dando feedback, estoy dando consejos, estoy dando temario, estoy dando apoyo, pero también desde mi propia experiencia a nivel en el ámbito laboral, en el ámbito expositivo, y es muy importante que, en mi caso, que mis alumnas vean y que yo les invite a mis exposiciones y que digan, bueno, este tío está haciendo cosas, ¿no? O sea, sí. Qué fuerte, ¿no? Estoy yo montando mi exposición de segundo de bachillerato y mi profesor está a la vez montando su beca artística en Catarroja, y lo está compaginando todo y me está diciendo, yo haría esto así, o no te preocupes, yo voy a traer de mi expo esto para que te ayude, tal. O sea, el poder verlo y poder decir, hay vida después de Bellas Artes, sí. Puedes estudiar tranquila, puedes indagar, dedícate a lo que te gusta, hay salida, hay trabajo y hay pasión. Y es muy importante el estar en activo. Sé que hay universidades, y cada vez más, que dicen, vale, vas a ser docente, pero tienes que estar en activo. Tienes que mostrar tus proyectos, tienes que hablar de tal.
Yo mi carta de presentación siempre es de, hola, yo saqué esta nota en esta asignatura, que cuando estudié hace tanto tiempo. No es la mejor nota, pero quiero que vosotros saquéis vuestra mejor nota. Que igual para uno es un 6, igual es un 10. Yo siempre les pregunto a mis alumnas, ¿qué queréis obtener con mi asignatura? ¿Qué queréis aprender? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo final? Y siempre hay una que me dice, quiero el 10. Y yo, pues vamos a por el 10. Pero ir a por el 10, que es una... Tampoco estoy de acuerdo con el sistema de evaluación y una nota numérica y demás, pero sé que hay gente que se lo cree, yo no me lo creo, pero bueno. Necesito un 10 porque quiero estudiar medicina. Y digo, y estás haciendo una asignatura optativa de arte, estupendo, vamos. Pero sí que lo toman como una última oportunidad de disfrutar. Es decir, ¿cuándo voy a poder hacer un proyecto? ¿Cuándo voy a poder hacer una escultura si necesito estudiar medicina y necesito la nota y tal? Entonces me dicen, quiero un 10 y yo, vamos por el 10, pero para llegar al 10 yo te voy a acompañar y te voy a exigir y te voy a empujar un poquito más. Y lo consiguen y lo hacemos y conseguimos ahí nuestra buena nota. Y yo iba por ahí por el colegio, mira. Sí. Pero es gratificante el que se lo crean y lo importante que es. Y bueno, ahora quería hablar un poco más de la parte de artista, como has traído a la actualidad, y quería saber pues un poco cómo lo vives, en qué proceso estás, tu proceso creativo, y algo muy interesante es que tienes tu propio estudio. ¡Es mi sueño! ¡Por fin! ¡Es mi sueño! Y creo que es el sueño de cualquier artista. O sea, yo tengo una carpeta en Pinterest en el que literalmente se llama Estudio de Arte. Y ahí me guardo todo y me parece una fantasía, aparte por lo poco que he visto en tus redes sociales, que compartes mucho tu proceso creativo y lo que vives en el estudio. Es precioso, encima está en el Cabañal, que es nuestro barrio, es 4611 por el nombre del podcast. Me encanta, me parece precioso tu estudio. No he estado, pero por lo que he visto en redes. ¿Y cómo surgió esto? ¿En qué momento dijiste, vale, ya está, o sea, necesito mi propio estudio? Vamos a echar sí, por parte, la vista te pregunto mil cosas en un momento. No, que va. Claro, yo empiezo a trabajar muy joven, renuncio a mi sueño de ser artista porque necesito el dinero, necesito trabajar, necesito independizarme, necesito tal. Y luego, una vez que ya estoy asentado en el colegio, ya tengo ya mi sueldo, mi horario fijo y demás, digo, oye, voy a retomar, porque aún soy joven, yo aquí creyéndome, voy a retomar mi sueño de ser artista y quiero apostar en mí, quiero invertir en mí y quiero tanto tiempo como dinero. Y lo estaba haciendo siempre de manera inconsciente, siempre destinaba poquitas cantidades a materiales para mi propia producción. Una producción que nunca veía la luz porque lo producía para mí, porque no tenía tiempo para moverme, ni mirar, ni tal. Entonces era mi propio lenguaje el producir arte y producir esculturas y un momento en mi vida que había más obra que espacio, que casa. Pasa. Entonces tenía mi comedor, que eso era un museo. Y claro, luego por situaciones personales y demás, se vino mi hermana a vivir conmigo y mi sobrino y demás. Y claro, ya no tenía sitio. Y dije, bueno, a los 28 dije, tengo tanto dinero ahorrado, creo que ha llegado el momento ya, mi cuerpo está pidiendo ya un estudio, un taller, necesito ampliar. Y por Instagram una amiga mía había compartido que una chica que se iba, que dejaba su estudio y quería buscar a alguien, un artista que estuviese pues cuidándole el estudio, que no cayese en manos de aburrimientos, de tal, ¿no? Quería darle marcha y vidilla. Y nada, lo tengo en la calle Los Ángeles, aquí al ladito. Está dentro de una casa, mis caseros son lo más. Él es arquitecto, entonces el estudio obviamente es maravilloso. Y fue una bronca con mis padres, al principio mi padre decir, hostia, Toni, ¿vas a pagar tanto para un taller? Y yo, sí. Me hace falta, lo necesito. Me haces como un punto de inflexión y darle importancia. O sea, es decir, es que le voy a dar importancia, la importancia que tiene. Sí, y fue heavy porque fue decir, este va a ser mi año.
con 28 años, yo ya me quería, vamos, no más. Pero dije, este año de verdad sí que voy a invertir en mi arte. Voy a buscar convocatorias, voy a moverlo, porque están las piezas ahí pillando polvo. Y fue decir eso y me vino todo en secuencia. Dije, joder, vale, hay que creérselo más y hay que invertir, pero sobre todo hay que creérselo. Me pillé el estudio, empecé a llevar las piezas, empecé a hacer contenido, un poquito sin saber, y de repente me empezaron a salir proyectos, colaboraciones que me dejaron totalmente con el corazón, vamos, en la mano diciendo qué está pasando, ¿no? Todo, además, súper rápido. Un crecimiento que la verdad estoy muy, pues eso, muy contento por el apoyo, porque directamente estoy estudiando a un artista y del día de repente un día veo un mensaje en Instagram y me dice, oye, Toni, he visto que haces esto, esto y esto. ¿Podemos hacer algo juntos? Y yo digo, vamos a ver, está este señor artista consagrado en Madrid que se pone en contacto conmigo para que le produzca una cosa. Y digo, vale, pues entonces estoy bien encaminado. Estoy invirtiendo bien mi tiempo y mi dinero en decir, voy a apostar por mi arte. Y desde entonces, bueno, hice la colaboración con Abel Azcona. Hola, Abel. ¿Qué tal? Y nada, me pidió que le hiciese una madre, blanda, tamaño real. Y la verdad es que me vino de lujo el decir... Y yo, mira que al principio he dicho, lo de los encargos lo llevo mal, tal. Pero ese trabajo, ese encargo lo disfruté mucho, el hacer un cuerpo de una madre a tamaño real, con sus pechos, con su vientre de recién parida, mostrando un cuerpo por lo que pasa. Y entonces con el taller pues fue una armonía, separo lo que es mi casa de lo que es mi zona de trabajo y me voy a mi taller y me paso ahí las horas cosiendo sin parar. Y desde entonces ha ido todo increciendo, es decir, luego, a ver, en Valencia me estoy comiendo un poco los mocos, desde aquí hago un llamamiento. ¿Qué está pasando? No, pero lo de Abel fue muy impresionante. Luego una colaboración con la gente en Málaga, con la Casa Amarilla también. Una beca artística aquí en Catarroja también. Entonces todo ha sido, luego Cabañal Intim, o sea, está todo siendo como unos años muy heavies. Pues nada, este es el segundo año en el que estoy apostando por mi arte, en el que he cogido mi estudio, mi espacio, estoy invirtiendo dinero en materiales, y no me duele, lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, y algo curioso de lo que has dicho es que mucha gente se piensa que hasta que no venga la oportunidad, o sea, no voy a invertir. Por lo que en tiempos de crisis hay que invertir. Claro, o sea, a ti no te llegó una oportunidad y dijiste, ostras, entonces tengo que coger el estudio. No, estoy en un momento en el que por lo que sea tengo tiempo, tengo el dinero, me apetece, pues voy a lanzarme. O sea, sin tener nada asegurado, sin saber que te iban a llevar luego todas esas oportunidades. Pero es que es lo típico de lánzate y aparecerá la red, literalmente. Totalmente. Entonces, es un mensaje para decir, no, primero, si te apetece, por supuesto tienes el dinero, si no, tampoco te endeudes, bueno, al menos es mi perspectiva, ¿no? Pero lánzate y las oportunidades vendrán a partir de ahí. O sea, cuando empieces a apostar, vendrán. Yo también un poco, por ejemplo, con el podcast me lancé un poco, pues tenía gente a mi alrededor que evidentemente había emprendido y que quería que viniera al podcast, pero es que fue sacar el primero, el segundo y de repente viene Robert con Vivencia y a raíz de eso viene Pablo como Distilla, a raíz de eso vienes tú y seguro que ahora cuando acabe el podcast me recomendarás a alguien. Y es maravilloso como las oportunidades llaman a las oportunidades. Y eso solo pasa cuando apuestas por ti, cuando crees en ti, cuando crees en tu sueño. Y a veces las oportunidades salen de donde menos lo piensas, ¿no? A lo mejor tú dices, pues me lanzo a las redes que hablaremos de eso. Y a lo mejor por una historia o por un Reels que no ibas a subir porque no te gustaba la luz o lo que sea, le ha llegado a ese artista te ha hablado, es que nunca sabes dónde van a venir las oportunidades. Y luego también los mensajes de la gente, ¿no? En plan de, yo sin ser nada de eso, empiezo en redes, jijijaja, y me llega un mensaje, jope, gracias. Y yo, jope, gracias al que me dices que tengo un complejo con mi cuerpo, tal, oye, gracias por hablar de este tema, gracias por compartirlo, o eres súper valiente, tal, que yo no lo hago con un fin de, simplemente quiero mostrar cosas, ¿no? Y luego, aparte de las oportunidades, también es la gente que directamente dice, voy a mandarle un mensaje.
Parece una chorrada, pero a mí me mandaron varios mensajes que dije, jope, lo estoy haciendo bien. De, jope, gracias. O sea, llega un momento que dices, estoy ya cansado, estoy ya horas cosiendo, estoy hablando, exponiéndome desnudo, estoy ya siendo súper transparente. Y luego que venga una persona y te diga, me siento mega identificada, gracias porque yo no me atrevo a hablar de esto. O, oye, Tony, me está hablando, estoy en la universidad y un profesor que ha hablado de ti, porque quiero hacer algo de escultura blanda y no hay mucha gente, tal. ¿Te importaría un día enseñarme y decir, claro, vamos a tomarnos un café y te enseño? Sin ningún tipo de, ay, estoy enseñando. No, o sea. O una chica, oye, ¿este material dónde lo sacas? Y yo, mira, vete a esta tienda y tal. O sea, al final es una red de apoyo que se va saliendo solo. Y a mí eso me parece fascinante. Y si quieres nos metemos ya de lleno en las redes sociales, porque este podcast habla de emprendimiento, pero también de redes sociales, porque creo que es muy importante justo para los artistas. Creo que literalmente las redes sociales creo que han a ver si lo digo bien, democratizado todo rápido, democratizado. El tema del arte, porque ha dado visibilidad. Antes, para ser artista tenías que conocer a ciertas personas, llegar a ciertos entornos en los que tu arte pudiera ser mostrado, pero ahora con las redes sociales eso es maravilloso, pero también se ha vuelto un poco una jungla. Está ya todo un poco ahí mezclado. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿En qué momento dijiste, voy a invertir en mis redes sociales, voy a empezar a compartir? Claro, yo por ejemplo me pasaba un poco al principio, ¿no? No tengo ningún contacto en el mundo del arte, ¿no? Digo, vale, no conozco a nadie, conozco a gente, pero no voy a ir a decir, oye, ¿me ayudas a...? Y entonces me sentía bastante frustrado al principio, decir, es que no sé. O sea, todo el mundo me dice que tengo talento, pero no hay manera de que me salgan las cosas, o sea, no entiendo nada. Y luego, claro, yo estaba bastante al principio como un alma renegada, decir, ay, las redes sociales... Pero lo vi como si fuese un blog, un diario, lo hago por mí. Luego es verdad que al principio empecé y era como todo muy académico, ¿no? He hecho esta foto y te explico lo que es. Entonces era como una exposición. Luego es verdad que empecé a darle un poco más de movimiento, pero claro, luego ya con modistilla por medio me dice, esto hay que moverlo, pero a full, ¿no? Y yo lo agradezco porque fue una llamada de atención de decir, es que es muy importante también las redes, es tu carta de presentación, es tu identidad, es llegar a más gente, es valorar tu trabajo. Y la verdad es que sí, he aprendido, he estado invirtiendo también tiempo y dinero, en algún momento hacer una campaña puntual, es decir, necesito hacer un vídeo, cómo editar el vídeo, cómo hacerlo, pero sin perder la esencia de lo que viene siendo mi arte, ¿no? Porque es complicado también el decir, voy a poner en redes una pieza, ¿no? Y dices, una foto, qué aburrido, ¿no? Con su descripción. Y Pablo siempre me dice, tienes que grabar el proceso, porque es que nunca no muestras nada, cabrón. Dice, y lo tuyo es esencial el proceso. El proceso. Y en la carrera me decían, es que tú muestras mucho el proceso. Digo, entonces no entiendo nada. Pero a partir de ahí, claro, con mi maravilloso estudio, mi cámara, tal, el trípode, y mostrar estoy haciendo un dibujo, estoy cosiendo, estoy tal, le meto un tal, un vídeo, un tal. La verdad es que estoy disfrutando, ahora estoy empezando a disfrutar las redes sociales, el decir, oye, ¿por qué no compartir mi proceso, grabarme vídeos, hablar de las piezas? Hay gente que igual ve mi pieza pero no la entiende o no saben cómo lo he hecho. Claro, me llegan estos mensajes de gente universitaria, oye, esto... Y digo, va, pues voy a dedicar un par de vídeos de Reels a explicar piezas. Entonces yo también voy un poco también a lo que me piden, de manera inconsciente. No tengo ahí a gente de, oye... Yo lo que veo como artista creo que es súper interesante lo que has dicho tú de utilizarlo un poco a modo diario y el proceso encanta, esto lo hemos hablado 1000 veces en el podcast con todo tipo de emprendedores, el proceso encanta en las redes sociales, en TikTok, bueno, claro, es que al final el proceso es lo que a ti te demuestra que lo estás haciendo tú. Sí. Y las horas que inviertes tú. Porque luego tú ves por ahí en redes y dices, el proceso, pero nunca ves y dices, ¿esto de dónde lo has sacado? Esto está ya un poco hecho, ¿no? Claro, yo lo mío al ser una cosa tan ardua, tan pesada, la gente está expectante de decir,
joder, lleva 8 horas y solo ha cosido una oreja y un perfil. Entonces están mega adictos a decir, es que quiero ver cómo la pieza evoluciona. O decir, oye, mira, me he equivocado, no ha salido bien. No hagáis esto. Sí, aparte creo que le da como mucho más valor a la pieza, no para ti, sino creo que para los demás, porque al final cuando tú ves una pieza artística, por la regla general tú la ves acabada, entonces puede que tú sí que tengas un poco más de conocimientos de arte y puedas entender los materiales con los que se ha hecho y los procesos por los que ha tenido que pasar, pero si desconoces un poco más, sobre todo para la gente mejor que no entiende de arte, que creo que es a la que más le encanta como este proceso, a lo mejor ven la obra y pues eso, a lo mejor no entienden mucho o piensan la típica del mundo del arte de ha hecho así, pam, pam, y le ha puesto no sé qué precio, ¿no? Es la típica, ¿no? Pero cuando es todo el proceso que hay detrás, yo eso lo viví cuando estuve el año estudiando Bellas Artes. Siempre nos hacían hacer como una reflexión normalmente después de los trabajos, ¿no? Por esa parte más académica, más escrita, que tenías que hacer una reflexión. Y yo, parte de mi reflexión siempre era, estoy flipando con ver todo lo que hay detrás de una pieza. O sea, desde lo que tú dices, el diario de trabajo, los bocetos, las pruebas. O sea, que, por ejemplo, para hacer una mano en alginato, igual tienes que hacer 7 manos para que una te quede perfecta. Decente, al menos decente. Al menos en primero de Bellas Artes, al menos decente, ¿no? Y de eso, pues a mí lo que me hacía era darle mucho valor, y cada vez que me enfrentaba a analizar una pieza, era como, o sea, era todo un trabajo de decir, por todo lo que tenía que haber pasado este artista y poder verlo, que creo que es maravilloso. Y aparte es que engancha mucho, es súper divertido. Sí, se crea ahí una adicción de decir, hoy va a subir, ¿cómo va? ¿Qué tal? Y creo que también hace que la gente como conecte mucho más contigo como artista, ¿no? Porque no es lo mismo ver una foto tuya al lado de tu cuadro, que solo te falta hacer así, ¿no? En plan de, está acabado. Es diferente ver como la obra final, que es necesario también, ¿no? Esas fotos de la pieza final, o sea, una cosa como más seria, evidentemente es necesario, pero como siempre, ¿no? Al final un equilibrio de contenido entre la pieza final, estás puesta en este sitio o lo que sea, o aquí es donde lo voy a mostrar. Pero también todo ese proceso como que conecta mucho más, verte a ti un día, es de noche, estoy aquí cosiendo. Hace falta un momento también de ocio. Sí. Y de mamarrucheo, o sea, decir, estoy cansado, no me sale bien, o me he tropezado, o mira, hoy me he pinchado el dedo, o oye, mira, me he pillado el dedo con la máquina y no voy a poder coser. Y la gente dice, hostia, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tal, ¿cómo te lo has hecho? O sea, tiene que haber también un momento de risa, de cachondeíto. O sea, les gusta también mucho el que haya movimiento, lo naif, lo divertido, por ejemplo, con la pieza esta de cargar la sombra, que es un muñeco tamaño real, que es un cuerpo, y para trasladarlo, pues me daba palo y lo llevaba envuelto en una manta con cinta americana, entonces parecía un cadáver. Totalmente. Pues simplemente el llevarlo, para mí eso ya fue una performance y una risa. Porque dices, una persona normal lo lleva en el coche, en el maletero, en una caja afuera. Yo lo iba llevando por la calle, por el Cabañal ahí, pum, pum, a hombro, y la gente, ¿eso es un muerto? Y yo, joder, señora, no voy al gimnasio, ¿cómo voy a estar cargando yo un muerto? Pero mola porque se empiezan a generar nuevas cosas, nuevos paradigmas, nuevo... Dice, ¿y eso para qué es? O lo pongo en el coche, ¿por qué le pones el cinturón? Y yo... Es una chorrada, pero es muy divertido. Sí, ¿y tú cómo estás viviendo todo esto de las redes sociales? ¿Cómo lo quieres enfocar al futuro? ¿Le quieres dar mayor protagonismo? Yo creo que estoy intentando hacer como un equilibrio entre lo que muestro, lo que no muestro, lo que produzco, lo que no produzco. Todavía estás en un proceso de descubrir cómo utilizarlas a tu favor, ¿no? A ver, estoy empezando, ¿eh? Tengo a gente que me potencia, igual que yo también, y nos estamos ahí compaginando, Pablo y yo, para intentar potenciar las redes del uno del otro de manera natural. Pero, claro, yo creo que a él le da rabia, no te sacas tanto partido. A mí me pasa mucho, a mí me pasa mucho. A mí las redes sociales me gustan, y a veces, sobre todo me pasa con emprendedores, ¿no? Que digo, ay, es que podrías enseñar esto de tu empresa y podrías contar esto, ¿qué te ha pasado? Y es como que cuesta, ¿no? O sea, es un proceso que te pone muy incómodo. Y también como artista, ¡buah! Lo que cuesta... O sea, ya cuesta mostrar tu pieza final porque siempre le ves defectos, creo, ¿no?
y encima mostrar tu proceso, que es como la cosa más sucia y que te da como inseguridad. Y es lo que decías tú, mis procesos son como mi cueva. O sea, yo me puedo pasar, y lo llevo mal a veces cuando estoy con Pablo o con alguien más en el taller, yo lo siento pero paso de ti. Pero no porque te esté ignorando, sino que es que yo ya me meto dentro de la pieza y me absorbe, y es un proceso muy solitario en el que estoy yo dialogando con la pieza, modificando cosas, y yo ya me pierdo. Entonces es un momento como muy personal, muy guarro, muy sucio, no está pulido, no está pensado. Oye, se me ve el calcetín, o estoy cosiendo descalzo. Hay cosas que yo no pienso, pero no sé. Yo tengo una relación de amor y odio con las redes, estoy intentando encontrar el punto, estoy cambiando, las estoy disfrutando ahora. Y sí que es verdad que la gente se manda, ¡buah, Toni, haz esto, Toni, haz lo otro! Esta canción me ha recordado un puñado a tal. Oye, he visto el reel que me ha parecido de repente, yo que sé, una persona de Chile, me ha encantado este reel, y yo, vale, o sea, que está funcionando, ¿no? Sí. Claro, luego también lo que no me gusta es toda la parte de, y me van a odiar en el trabajo, toda la parte de programar, ver las horas, subidas, audiencia, cuando tengo que subir, porque es como la parte menos orgánica, más de marketing. Y entonces yo choco mucho con esa parte de tengo que tener en cuenta cuándo lo subo, a qué hora, en qué momento, qué hashtag tengo que poner, qué tal, quién me lo va a reaccionar, quién no. Entonces esa parte es como que el tema de insights, de ver, de analizar, me cuesta un poco. Pero estoy aprendiendo, no os preocupéis. Muy bien. Al final, yo creo que la vida se basa en seguir aprendiendo y es muy bueno que, aunque de primeras no te llamara la atención o no te gustara, y que hagas un ejercicio de decir, bueno, voy a esforzarme si esto es importante. Al final no solo hay que hacer las cosas que te son fáciles o que te son cómodas, las cosas incómodas también al final te llevan a un crecimiento brutal. Y eso lo hilo con lo que has dicho antes de el encargo, que has dicho que a ti como que los encargos como que no te encantan, pero creo que algo bueno de los encargos es que te sacan de tu zona de confort. Totalmente. Y te obligan a meterte en algo que tú jamás te meterías de forma voluntaria, ¿no? Y eso al final lo que te lleva es a crecer muchísimo, y luego seguro que acabas adoptando cosas que te habían encargado, que tú pensabas que no, y de repente lo te llevas a tu obra y lo transformas. Claro, es que yo, por ejemplo, me piden un retrato, ¿no? Porque también dibujo. Y es en plan de, ¿me puedes contar algo de la persona? Digo, me da igual que me mandes 3 fotos, 4 fotos, digo... Sí. Porque yo al final estoy dedicando y lo hago con mucho cariño y mucho mimo, y me salen cuando yo conozco a la persona. Entonces, cuando no la conozco es como de, háblame un poquito, cuéntame, quiero plasmar algo sobre esa persona. Pero sí, también disfruto y sí que aprendo también de los encargos. Y si quieres hablamos un poco más de tu proceso creativo o de en dónde estás metido ahora, porque, bueno, he visto la obra que, bueno, no sé si es una obra o una colección, creo que es una colección, ¿no? Que lo hiciste en base al embarazo de tu hermana, ¿no? Ay, sí, qué puesta. Me pareció precioso, la verdad, porque además yo también tengo una hermana que fue mamá hace ya 3 años y poco, y ahora está embarazada de nuevo, y en una cuestión de un mes nacerá mi segundo sobrino. Así que me parece precioso. A mí el tema de que el cuerpo humano sea capaz de crear otro cuerpo humano dentro, o sea, es una cosa que me explota la cabeza, que no entiendo absolutamente y que me parece como el milagro más grande que hay en el planeta Tierra. Entonces, si quieres, por ahí entramos un poco a tu proceso creativo. Claro, para mí también, me parece mega sorprendente el cuerpo humano y el decir, mi hermana ahora está siendo una creadora, ¿no? Está gestando, está creando un ser vivo dentro. Claro, la cosa es que mi hermana y yo nos separamos durante 6 años, ella se fue al extranjero a trabajar y me llama un día, estoy embarazada, y yo, vale. Me dice, ¿qué hacemos? Y yo, no sé, ¿te apetece? ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Sí, pero no lo quiero tener aquí. Y yo, bueno, pues te vienes. Total, ¿qué pasa? Claro, vivimos el embarazo en el 3er trimestre solamente. Estuvimos el 1er trimestre y el 2º ya trabajando en Londres, hacía falta la pasta, trabajar y demás, pero fue un momento para mi familia decir, nos estamos perdiendo cosas, ¿no? La ecografía, el cuidarla, el mimarla, el tal. Entonces, mi forma de conectar con ella fue a través de varias piezas en las que yo estaba explorando en la distancia ese crecimiento
de mi sobrino, ¿no? De primer trimestre, segundo trimestre, tal. Y fue muy bonito a la distancia el realizar una pieza evolutiva que empieza en pequeñas bolitas que van creciendo hasta que se hace una pieza más grande, ¿no? En el 9º mes de gestación. Luego hice también, la primera reacción que hice fue voy a hacer un embrión, hasta luego. Y me puse a coser, cogí una media y de la misma media empecé a hacer un feto, ponerle cara, ¿no? A una persona que no conocía, no veía y no me imaginaba que pudiese ser así, ¿no? Y luego también estoy indagando porque al final van saliendo temas a raíz del embarazo de mi hermana, es decir, ella va a ser madre, vamos a estar los dos juntos, yo voy a ser el tío, hay que reajustar dinámicas, no va a haber una figura paterna, pero hay que adoptar ciertas figuras paternas también que sean referencia. Y empiezo yo a plantearme yo también mi propia paternidad y también una tristeza de no puedo gestar, no voy a crear vida, no creo en ciertos métodos. Entonces también fue un momento para mí de reflexión y decir, joder, es que no voy a ser padre. Y pensar, ¿y por qué quiero ser padre? ¿Me obliga la sociedad? ¿Es algo impuesto? Buah, Entonces tuve una reflexión muy heavy y hice lo de mi hermana, la gestación. Luego hice una pieza que nunca llegué a hacer, que es El niño del agua, en el que yo quería hacerme un bebé de hielo y dejar que se fuese, como dejar el concepto de la imposibilidad de no voy a encontrar a nadie, dejar las cosas. Y al final el concepto de hielo, agua estancada, tiempo, congelado, iban surgiendo pues eso, dudas, traumitas, cositas que no sabía, iban surgiendo a través de mi arte, que es bastante terapéutico también. En mi producción artística siempre hago algo en el inconsciente, que no es tan inconsciente, y va surgiendo. Y claro, me planteo yo mi paternidad, mi futuro. Y fue un momento, y sigue siendo un momento ahí de... Y ahora, por ejemplo, en Cabaña Linting vuelvo a hacer una performance con el cuerpo sobre la gestación. Al final como que metes mucho de tu vida en tus proyectos, ¿no? Yo veo gente que, no solo con lo artístico, sino en general con otro tipo de proyectos, como que los separan muchísimo, o a lo mejor se creen que los separan más de lo que realmente lo están separando. Yo todo lo contrario, yo todo lo que hago intento como tirar siempre de mis raíces, entonces me siento como súper identificada. Yo, por ejemplo, cuando le puse nombre, lo he contado una vez, pero cuando le puse nombre al podcast, dije, a ver, es que le puedo poner una palabra en inglés que suene genial, ¿qué te quiero decir? ¿Sabes? O una palabra en griego, o un idioma perdido de África, ¿sabes? La típica, ¿no? Pero dije, no, o sea, es mi podcast, es mi historia, es mi barrio, para mí mi barrio es toda mi historia, he vivido aquí toda mi vida, mis abuelos, o sea, es que toda mi historia está todo como muy entretejido y para mí de repente sacar algo que no, lo saco desde mi corazón, desde lo que yo he vivido. Entonces, y muchas veces la gente, por ejemplo los artistas, se enfrentan a esa posición de, vale, tengo que crear una pieza y no se me ocurre nada, empiezan, lo que hablábamos antes, empiezan a mirar qué es lo que se está creando ahora, pero es como, es que no se crea de fuera hacia adentro, o sea, es que, ¿por qué no miras tu historia familiar, tu árbol genealógico? O sea, cuando un artista, yo creo que, a mi consejo, ¿no? Como yo lo viví, es si te enfrentas a un bloqueo creativo de no sé qué hacer, estoy estancado, pues mira adentro, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué le gustaba a tu padre? Igual tu padre le encantaban las motos de pequeño, fue un sueño frustrado y de ahí sacas una historia súper chula. Y además creo que te conecta mucho con tu familia, por lo que tú decías, te conectó con tu hermana o con tu padre, ¿no? Seguro que tienes recuerdos maravillosos, con tu abuela cosiendo, ¿no? O sea, creo que te conecta mucho y es algo a lo que invito a la gente a, en vez de mirar hacia afuera y buscar esos impulsos sí, fuera, que es maravilloso y seguro que encuentras cosas geniales, pero todo está dentro. O sea, y desde dentro vas a crear cosas más con corazón, o sea, las vas a hacer y
y tú ahora lo ves y ves a tu sobrino y seguramente que ves las videollamadas que te hacía tu hermana enseñándote y eso es precioso. Claro, yo empecé ahí a dibujarla, a tal, a intentar hacer la habitación del niño, a intentar ayudarla porque era un cambio muy heavy, es decir, me mudo, dejo mis amistades allí, vuelvo otra vez al hogar, pero no decido volver al hogar familiar. Me voy al piso con mi hermano y a empezar de cero una familia mega moderna, ¿no? Una madre soltera, un niño birracial, un tío maricón, o sea, todo artista, todo. ¿No? En plan Modern Family, llámame y hacemos un spin-off. No, pero fue un momento de decir, se están cambiando mucho las dinámicas familiares de los dos, ¿no? Una mujer que va a ser madre primeriza, instalándose otra vez en su país de origen, reconectando con sus amistades, olvidándolas de allá, preocupada por su embarazo, siendo enfermera, también son muchas cosas, ¿no? Y luego yo, como decir, ¿qué papel voy a tener ahí? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué voy a ser? Entonces, a raíz de ahí es todo como, o sea, salió de manera natural. Claro. Y luego sí que es verdad que fue saliendo el tema de mi no paternidad un poco escondida, y es lo que trabajo ahora en Cabañal Intim en Orígenes, que es el título, que me parece súper chulo, que vuelven otra vez al comienzo, cuando Rita quería cargarse el barrio para hacer la prolongación de la avenida y tal. Y yo vuelvo con la pieza Origen, que está inspirada en mi sobrino, pero esta vez voy a ser yo quien me la voy a coser a una camisa, como un embarazo que nunca... O sea, es como un embarazo que nunca va a llegar a término el mío, y obviamente porque soy un hombre y demás, pero luego también es como una celebración de la vida, del esfuerzo, del cuerpo, de la celebración de mi sobrino, pero luego también es una parte nostálgica también en mi cuerpo. Pero está guay, o sea, estoy bien, ¿eh? Que luego lo ve mi psicoanalista y me dice, joder. No, la verdad es que guay. Es que yo no concibo mi arte sin mi vida. Y la vida vivida por los demás, de mi familia. Por ejemplo, un miembro del tribunal del TFM me dijo, es que has hecho aquí un término que no está bien, que has puesto cuerpo heredado. Los cuerpos no se heredan. Y yo, ya, digo, pero yo hablo de rasgos, dolencias, patologías familiares, traumas. No está bien. Y yo, pues te la acuño. Voy ahora a acuñar yo el término. Ya, sí. Y trabajo mucho con mi familia y mucho con mi historia, mi vida. Es que también ayuda mucho, o sea, el arte ayuda... A sanar mucho. Completamente. O sea, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho escribir para cuando tengo, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo ansiedad y lo típico que tienes la cabeza como con muchos pensamientos. A mí me ayuda mucho escribir en ese estado de flow del que tú hablabas cuando te metes en el taller. Yo creo que solo lo he experimentado pintando. Bueno, en escultura, pero es diferente, ¿no? Creo que la escultura te obliga a estar más en contacto con el material, no sé, como que te obliga a pensar más, creo, ¿no? Al menos así es como yo lo vivo, aquí cada uno la arte lo vive de una manera, pero ese estado de flow que yo experimento de no pensar en nada cuando estás pintando, es que eso es súper terapéutico y mucha gente que no, sobre todo que no... Yo creo que el arte puede ayudar a cualquier persona, aunque no seas artista o aunque creas que no lo eres, y mucha gente me dice, no, pero como yo no sé pintar, dice, pues es que no te hace falta saber pintar para que lo disfrutes. O sea, es que es pintar mandalas. ¿Por qué hubo ese boom de pintar mandalas? Porque son unas líneas que están delimitadas, nos encanta rellenar espacios en blanco, es lo que te enseñan en el colegio cuando eres un niño. Entonces, ¿por qué hubo ese boom de a la gente le relajaba tanto pintar mandalas? Pues porque el arte es súper terapéutico y es maravilloso. Y para una persona que se ha criado sin toda esa educación artística, el arte es rellenar... que el arte es mucho más, pero claro, para una persona que quizá no tiene ese conocimiento, así que yo invito a todo el mundo a crear arte de cualquier manera, o sea, coser, o sea, lo que sea. Es que es súper, súper terapéutico y encima te obliga a tener una conversación contigo mismo, que eso es durísimo y por eso mucha gente no lo hace, porque es que es muy duro enfrentarte a ese proceso solitario de crear. Es mucho más fácil meterte en TikTok y que la gente te empiece a contar su vida y entrar en ese bucle, pero eso al final lo que hace es evadirte del problema y no estás profundizando, ¿sabes?
¡Qué intenso en un momento! No, yo te he visto, te voy a decir, amén, hermana, muy bien, Sí. gracias. Pues nada, ya está. Si quieres, bueno, te voy a preguntar primero, ¿dónde te ves no sé, bueno, cuéntame si tienes alguna fecha, en plan, antes de los 40 o 5 años quiero... Cuéntame. Ay, pues qué fuerte. Pues yo espero, la verdad, dentro de, yo qué sé, con 35, 40, me queda poquito. No sé, me imagino ya con mi estudio consolidado, uno mío propio, no alquilado y tal, sino decir, ya tengo mi espacio artístico, con varias exposiciones en solitario ya, y exponiendo y viviendo un poco más de mi arte. ¿Pero te ves siendo profe? Sí, también. Toda tu vida, ¿no? Bueno, no sé si toda mi vida, Ya. pero incluso también me plantearía un poquito en una universidad. Puede ser, dando escultura o dando algo que tenga que ver con proyectos y procesos. Eso sería el sueño, el poder vivir un poco más de mi arte y ver mis piezas expuestas en más lugares. Y ya por último te quería preguntar, primero vamos a empezar por la pregunta de ¿qué consejo le darías a la gente que quiere emprender? Hablando como más de la parte de emprendimiento. ¿Y qué consejo le darías a la persona que le gusta el arte, que tiene mucho miedo porque la sociedad hoy en día es más fácil, porque sobre todo hay más estudios, lo cual es maravilloso, pero que le gusta el arte, pero no sabe si quiere profundizar más en ello, estudiar más en ello? Así que un poco esos dos consejos. Vale. Emprender hay que emprender siempre, hay que apostar siempre por uno mismo y no tener ningún tipo de miedo. Es verdad que hace falta una seguridad o una red de apoyo, que puede ser la familia, las amistades, pero uno siempre tiene que ser sincero y con uno mismo decir, no me puedo quedar con la espinita de no lo he hecho. Porque luego yo me arrepentí muchísimo de no haberlo hecho antes, con 21 años. Es decir, no cojo este trabajo y apuesto 100% por el arte. En mi caso, pero que aprenda, que emprenda, que se equivoque, que se levante, que se rodee de gente que le pueda aconsejar y que pueda ayudar, pero sobre todo que pierda el miedo, que es difícil, obviamente, que requiere mucho tiempo, mucha pasta, pero que no es tan complicado. Que la gente tenemos un miedo a decir, voy a apostar por mí. Es como, no, o sea, no, hay que hacerlo y se hace. Y si sale mal, pero ¿y si sale bien qué? Y si sale, simplemente hay que salir. Sí. Y a quien quiera aprender más de arte, o sea, tonterías ninguna, o sea, de cabeza. Da igual que te digan, ay, no tiene salidas, es una mierda, es que este arte es abstracto, no lo entiendo, es que tal, no. O sea, simplemente un pensamiento crítico, un estudiar, un abrir los ojos, un viajar, un ir a un museo y entender, un decir, bueno, voy a pasarme 4 años haciendo bellas artes o cualquier otra carrera que sea artística. Sí, hay que hacerlo y hay que tirarse de cabeza, hay que leer, hay que ver, hay que visitar, hay que apoyar, hay que comprar, hay que ir a visitar, hay que apuntarse a todo. O sea, de lleno, meterse, creérselo y vivirlo. Y la sociedad te puede decir X, pero hay cosas que dentro que dices no puedo controlar. Y si es un impulso tan grande, merece la pena el decir, es que es lo que es. Sí, en este punto me parece interesante preguntarte, claro, tú has estudiado en diferentes formaciones de arte, entonces habrás tenido compañeros maravillosos. Algo que a mí también me gustó mucho de estudiar Bellas Artes es que casi aprendes más de tus compañeros que de los profesores, y eso es muy interesante, vivir ese proceso con los compañeros me parece mágico. Entonces, un poco por lo que estabas hablando ahora, ¿cómo has visto, supongo que tendrás compañeros que sigues teniendo contacto, cómo lo has visto en general? O sea, me refiero un poco porque quiero lanzar el mensaje de entiendo que ningún compañero tuyo se está muriendo de hambre en la actualidad, ¿no? No. Entonces, eso creo que es un mensaje maravilloso de lanzar, de decir, vas a encontrar el camino y de verdad no te vas a morir de hambre porque estudies Bellas Artes. Entonces, No, o sea, a ver, hay de todo, ¿eh? Sí. Hace falta trabajar, hace falta dinero, pero también he de decir que hay gente que se está dedicando a lo que ha estudiado. Es decir,
gente de animación que está haciendo animaciones, está haciendo cortos y está ganando la vida haciendo cortos y que han sido nominadas a Goyas como corto revelación y tal, y están triunfando en su arte. Pintores también que están triunfando, que tienen muchísimas becas, que hay muchísimo apoyo y que están viviendo de residencias y de apoyo y que están apostando a su arte y que les está yendo muy bien. Hay de todo. Luego también hay gente que se dedica a la hostelería, que se dedica a la docencia, que se dedica a diferentes cosas, pero están ahí y están trabajando y también están produciendo, que es lo importante. Pues nada, ya está. Antonio, ha sido súper interesante, me ha gustado muchísimo. Creo que ha sido bastante largo, pero es que, claro, es la primera vez que viene alguien del mundo del arte y me apetecía un montón, la verdad. Y no sé, es una patita ahí que tengo yo que me encanta. Y nada, muchísimas gracias por venir, por compartir tu proceso creativo y tu historia personal. Y todo el tema también del emprendimiento, del colegio, todo el sistema educativo me ha parecido muy interesante y era algo que no me esperaba porque desconocía que trabajabas en un colegio privado y todo eso. Así que nada, creo que hemos hablado un montón de temas y de verdad que muchísimas gracias por venir. Voy a vosotros. Y nada, ya por último, cuéntanos dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales, con qué nombre. En Instagram, Antonio Portillo Art. En Facebook, que no lo usa casi nadie, pero también estoy. En mi página web, antonioportillocarbonell.com. TikTok tampoco lo uso mucho, pero también me podéis encontrar. Y nada, el 17 de mayo participo en Cabañal Intim, por si alguien quiere ver arte en directo o performance. Vamos a ser 5 artistas accionando a la vez, con performances duracionales, es decir, muy largas, que podéis ir de manera simultánea a ver diferentes acciones a la vez de performance, cada uno diferente, cada uno narra su experiencia con el concepto de origen de manera diferente y espero que vayan saliendo más cositas también. Pues nada, tendréis todo en la cajita de descripción, todos los links y todo para seguirle. A nosotros, como siempre, nos podéis seguir en @011.project en todas nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.